Institución Educativa Municipal Técnico Industrial. Tema: Enlaces químicos. Integrantes: Óscar Andrés Moncayo, Luis Fernando Oviedo, Julián Alejandro Rey, Daniel Esteban Zamudio y Juan Camilo Rosero. Grado 11.1. Presentado a Norma Benavides. Comenzamos. ¿Qué es un enlace químico? Un enlace químico es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas, y que confiere estabilidad a los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. Entonces, observemos las siguientes imágenes. A la izquierda tenemos un átomo de hidrógeno y a la derecha tenemos un átomo de cloro. Cuando estos dos elementos se unen, forman el ácido clorhídrico. ¿Qué los mantiene unidos? Hay unas fuerzas que hacen que estos átomos permanezcan unidos. Así que el enlace químico es el conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los átomos y iones y moléculas cuando forman distintas agrupaciones estables. Uno de los conceptos que necesitamos saber para entender el enlace químico es la regla del octeto. Entonces, ¿qué es la regla del octeto? Los elementos químicos al unirse buscan tener 8 electrones de valencia en su última capa o nivel de energía para conseguir una estructura estable como las de los gases nobles. Entonces, para tener mayor estabilidad, los átomos tienden a ocupar su nivel de energía más extremo, con 8 electrones, simulando así la configuración electrónica de un gas noble. Hay una excepción que es la del hidrógeno, que no llega a 8, sino que simula la configuración del helio, llegando a los 2 electrones en su único nivel de energía. Si tenemos dos elementos, uno con 7 electrones en su máximo nivel de energía y otro con 1 en su máximo nivel de energía, estos elementos no se encontrarán estables. Para que estén estables, un elemento debe compartir al otro un electrón para poder quedar con 8 electrones cada uno y cumplir la regla del octeto. Esto sucede cada que los elementos buscan a formar enlaces. A continuación les voy a explicar los electrones de valencia, cómo están relacionados con la estructura de Lewis. Lo haré a través de un ejemplo. En la representación del átomo de nitrógeno en estado neutro por niveles de energía, observamos que en el primer nivel de energía tiene 2 electrones y en el segundo y último nivel de energía presenta 5 electrones. Por lo tanto, decimos que el nitrógeno presenta 5 electrones de valencia, ya que los electrones de valencia son aquellos que se ubican en el último nivel de energía de un átomo y tienen más energía que se los encuentra en los niveles inferiores. Además de los electrones de valencia, son aquellos que participan en el enlace químico. Último nivel de energía. Entonces, ¿qué es el último nivel de energía? Cuando se forma un enlace químico, los átomos reciben, ceden o comparten electrones de modo que el último nivel de energía de cada átomo contenga 8 electrones y así adquiera la configuración electrónica del gas noble más cercano en la tabla periódica. Entonces, un ejemplo. Necesitamos saber cómo va a ser los niveles de energía para el sodio. Sabemos que el sodio está compuesto por un número atómico de 11, para lo cual los niveles de energía serían donde su estructura quedaría con 2 electrones, 8 electrones y un electrón.
que es el que puede salir libre para combinarse con otro elemento utilizando la regla de las diagonales. Tendría yo que para el sodio tendría que ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. De valencia son los últimos niveles. En este caso, el tercero quiere decir que es el electrón de valencia, 3s1. Y esto va a ser igual con 3s. Y va a ser el que se va a poder liberar. Además de esto, hay una relación entre el número de electrones de valencia y el número de la familia. Enlace iónico electrovalente, metales y no metales. Metales. Los elementos metales están dispuestos a donar un electrón. Los no metales están dispuestos a tomar el electrón donado. Ejemplo, esquematizar la formación de el enlace en que se forma entre el sodio y el cloro. Entonces, el sodio tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7 electrones de valencia. El cloro tiene una electronegatividad de 3.0 y el sodio de 0.9. Así que si se mira la diferencia entre electronegatividad entre los dos elementos, restamos 3 menos 0.9 y esto será 2.1. Así que es probable que este enlace sea iónico porque es mayor que 1.7. Además, los átomos en cuestión son el sodio metálico y el cloro no metálico. Así que la formación del enlace será el elemento más electronegativo. En este caso, el cloro va a ganar electrones para poder cumplir con la regla del octeto, es decir, tener los 8 electrones, y el sodio, que es el número más electropositivo, va a perder su electrón y va a quedar también en su segunda capa con 8 electrones de esta forma. Como el cloro queda con un electrón de más, se convierte en un ion negativo. Y como el sodio perdió un electrón, se convierte en un ion positivo. Los iones positivos se llaman cationes y los iones negativos se llaman aniones. Bueno, vamos a ver las características de los compuestos iónicos y también sin antes recordar qué es un enlace iónico. Pues son aquellos que consisten en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios llamados iones. Y pues recordar que un ion es una partícula cargada eléctricamente y puede ser un átomo o molécula que perdió o ganó electrones. En pocas palabras, es decir, que no es neutro. Pues las características de estos compuestos iónicos son que, primero que todo, no forman moléculas sino redes cristalinas. Segundo, que la forma del cristal es geométrica, pues puede ser cúbica, rómbica, hexagonal o entre otras pues figuras geométricas. Tercero, que tienen altos puntos de fusión, pues son superiores a 400 grados centígrados y también de ebullición. Cuarto, que son pues compuestos solubles en disolventes polares como el agua. Y quinto, que cuando estos compuestos están en estado sólido no conducen la corriente eléctrica, pero cuando se funden o se disuelven en el agua conducen la electricidad debido a que los iones se separan y pueden moverse en forma independiente. Enlace covalente. ¿Qué es un enlace covalente? El enlace covalente es la unión química entre dos átomos donde se comparten electrones. Esto hace que los átomos se comporten como una unidad, que llamamos molécula. Los átomos interactúan entre sí a través de los electrones más externos formando enlaces. Los enlaces son las fuerzas que mantienen juntos a los átomos para formar moléculas y compuestos.
A diferencia del enlace iónico en que hay transferencia de electrones entre dos átomos, en el enlace covalente los electrones son compartidos entre los átomos. Gilbert Newton Lewis, principal autor de la regla del octeto. Diversos científicos condujeron a los estudios de un enlace covalente, una combinación de electrones y configuración de estructuras. El químico más destacado en la materia fue Newton. Este estadounidense investigó a profundidad todos los aspectos relacionados. En el transcurso del tiempo dio a reconocer la regla del octeto, un mecanismo adaptado a estos enlaces. Para que el octeto se cumpla deben ocurrir una serie de procesos. Primero es mediante la transferencia de electrones. Ocurre cuando los átomos forman cationes y pierden electrones, y en su lugar otros los ganan y dan origen a los aniones. Para que esto ocurra se requiere que la diferencia electronegativa entre átomos tenga un valor alto para que el átomo con menor carga electronegativa pierda electrones y el otro los adquiera. Esto puede ocurrir en los metales o en los no metales, con un valor alto de electronegatividad. En el caso de los no metales, ambos tipos de átomos deben adquirir mayor número de electrones para poder completar la capa externa. Para que esto ocurra, ambos deben compartir electrones. En moléculas con electrones insuficientes, con 7 o menos en vez de 8, la regla del octeto no se cumple. En estos casos se requiere de estructuras llamadas contribuyentes o resonancia para representar una estructura completa. Los enlaces covalentes se definen como la unión que se produce entre dos átomos por la compartición de dos o más electrones de su capa externa, con objeto de formar una molécula estable. Un ejemplo claro es la molécula de cloro. El cloro en estado natural se presenta como una molécula formada por dos átomos de cloro. Dichos átomos de cloro se encuentran unidos mediante un enlace covalente producido por la compartición de dos electrones. Durante este proceso, dos átomos se han unido para formar una molécula. Obviando la teoría de los orbitales moleculares enlazantes, antienlazantes, y con objeto de explicarlo de una manera sencilla, podemos decir que dos orbitales atómicos, Cn más Cl, se unen para formar un nuevo orbital que será Cl2, el que podemos observar aquí.